Regresamos a Argumentos. El rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, el padre jesuita, el sacerdote jesuita Peraza nos acompaña. Hemos venido conversando de la importancia del diálogo, de la importancia de también pactos de convivencia pacífica y la participación ciudadana, la importancia que tienen los ciudadanos para construir la democracia. Día a día se construye, día a día pues crece a través de la participación, a través del debate de las ideas y no de los descalificativos. Y lamentablemente en el mundo que vivimos, pues de redes sociales, el tema del diálogo, del debate, lo estábamos conversando en uno de los cortes, lamentablemente no son noticia atractiva para las redes o para ciertos medios, sino la confrontación, que además llama a más polarización, a que la gente además se motive o se deje llevar más por la pasión que por la razón. Y eso que hemos visto en el pasado, que el tema de la confrontación no resuelve nuestros problemas, por el contrario los han agudizado. Hemos vivido muchas situaciones difíciles en nuestro país, colas de gasolina, problemas de escasez en alguna época, algunos se han solucionado, otros problemas siguen allí latentes, como el de servicios públicos, entre otros. Evidentemente el venezolano está centrado en su día a día, en la resolución de sus problemas, en llevar el pan a la casa porque la situación económica es difícil. Y cuando vemos nuevamente un clima de confrontación, algunos pensamos que lamentablemente los sectores de un lado y del otro no están pensando en la gente, sino desde el punto de vista quizá egoísta de su campaña o de perfilarse, ¿no?, como el candidato ganador y de derribar al otro, cosa que no es lo que se quiere, sino ir primero a lo primero, que es la solución de todos estos problemas que tenemos. Así es, y fíjate que entonces vienen las preguntas como que son trascendentales, que deberían ser parte del debate Sí. en términos de políticas públicas que se requieren atender y que son urgentes. Porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tú tienes que atender es cómo tú logras que efectivamente la máquina económica del país se encienda. Tú puedas encender el sistema económico del país. ¿Qué significa esto en concreto? Bueno, tú tienes todavía un problema en términos de que la estructura petrolera no logra las cotas que deberíamos tener en Venezuela, dadas las reservas que tenemos en Venezuela y las posibilidades o potencialidades. Igual podríamos hablar del gas y de otros elementos de energía, porque además todavía, lamentablemente, buena parte del desarrollo que debió haber habido en el tema eléctrico, pues no ocurrió y muy por el contrario. Sí. Ahora presentamos un conjunto de problemas cuando Venezuela en algún momento era exportador de energía eléctrica y energía limpia, además, fundamentalmente. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Yo me pregunto si estos tipos de temas que son fundamentales porque suponen capacidad de generación de empleo cualificado que debe ser bien remunerado y que significaría ingresos para las familias, oportunidades de trabajo y de creación de un movimiento virtuoso de oportunidades de creación de riqueza que a su vez se transforman en gasto, que a su vez se transforman en ingresos para otras personas. Ese mecanismo de encendido de la economía, pues no aparece mucho en el discurso, se aparece más rápidamente la descalificación y el comentario sobre el otro que este tipo de problemas que en definitiva la gente los está viviendo. ¿Cómo vamos a desarrollar los temas de emprendimiento que se están dando en nuestras comunidades y las oportunidades que esos emprendimientos dan? ¿Cómo vamos a desarrollar el tema agroalimentario dentro del país? Todavía tenemos problemas en ese ámbito. Ha habido unos ensayos interesantes, por ejemplo, en Portuguesa, que ha demostrado crecimiento, pero parece circunscrito solamente a una región del país porque, bueno, el gobernador de estado logró medianamente entenderse con los productores y con las estructuras comerciales, pero esto debería replicarse como sistema virtuoso en todo el país. ¿Cómo vamos a manejar el sistema impositivo cuando asfixia las estructuras productivas del país, creando impuestos y para impuestos que en el fondo terminan haciendo que el trabajo en Venezuela, la producción en Venezuela sea mucho más cara que en cualquier otro lado y que por tanto para cualquiera el aliciente es importar? Porque sale mucho más económico, tengo que pagar menos personal, no tengo por qué gastar en lugares, eventualmente además puedo hacer una venta por internet de manera ni siquiera oficial. Entonces, claro, tú estás destruyendo tu aparato productivo. Y tendríamos que discutir cómo vamos a reactivar y cómo el Estado puede incentivar
la producción, la productores, empresa, claro. la formalización del trabajo, que signifique una regularización del sistema salarial venezolano y no este sistema de bonos por todos lados repartidos que en el fondo atentan contra los derechos de los trabajadores. Yo estoy hablando de temas que me parece que son absolutamente trascendentales en la sociedad venezolana, que deberían ser parte del debate público. Claro, que son los temas que quisiéramos como ciudadanos saber, conocer las propuestas de cada candidato en un debate público y abierto. La Universidad Católica Andrés Bello fue incluso escenario, por ejemplo, de un debate para la primaria. Así es, y a mí me Podría encantaría ser- que nos dijeran, queremos ser un espacio del debate de los candidatos, tienen que ser todos, porque la universidad no, que no se puede convertir es en un espacio partidista. Claro, no. ¿Ok? Pero, es decir, en donde cada candidato va a hacer campaña, eso no es la universidad. Pero sí somos un espacio de debate. Claro. Y somos un espacio en donde pueden venir actores, sean candidatos o no, a debatir ideas y a decirnos, bueno, qué es lo que tenemos que hacer y a enfrentarse a las preguntas tanto de docentes que son especializados en algunas materias, como de los mismos jóvenes que se están preguntando por el futuro. Claro. Entonces, creo que la universidad en ese sentido puede ser un espacio clarísimo de aporte para que logremos debatir las ideas de fondo, que son las que necesitamos los venezolanos construir. Usted hablaba de esa normalización democrática y justamente a veces vemos en otros países esos debates tan comunes dentro de la televisión o en distintos espacios de los candidatos y sus diferentes propuestas. Acá tuvimos para las parlamentarias algunos debates en Televisión Pública Nacional y quisiéramos que ese tipo de debates pues sigan llegando a nuestras pantallas, que los usuarios, nuestra audiencia pueda tener la libertad de escuchar las propuestas de todos en un mismo escenario, donde además ellos puedan pues debatir sus ideas, ¿no? Y a veces ocurren debates duros. En España tú ves Claro. que semanalmente o cada 15 días Muy tiene el duros. gobierno que dar cuentas ante un parlamento con unos escenarios que a veces son, a juicio de uno, bastante fuertes, a uno Sí. incluso le impactan, pero ellos han aceptado y han aprendido a manejarse frente a ese nivel de debate político y eso me parece interesante porque supone un grandísimo nivel de aprendizaje en términos de la aceptación, la tolerancia, el reconocimiento de las reglas de juego, que esto es lo importante en esas estructuras, ¿no? Y que el Estado venezolano le cuesta mucho, a la sociedad venezolana todavía le cuesta llegar a ese nivel y normalmente terminamos judicializando un montón de procesos de opinión que no tienen por qué ir a procesos judiciales de ninguna manera, porque tú ves en otros países esas mismas expresiones, incluso más duras, y no abren procesos judiciales, sino que tienen que ser toleradas porque son parte del debate público. Entonces, ¿por qué no aprendemos de otros ejemplos y tratamos de buscar esa normalización democrática a la que me refiero, que significa entender que lo público es público y que significa el debate? Claro, sobre todo de esas ideas y esas preguntas que tenemos los ciudadanos que hacerle hoy a quienes aspiran a gobernar o a la reelección, que es muy importante para nosotros poder comprender cuáles son esas propuestas de cambio, porque lo que sí quiere la población venezolana es un cambio que pueda brindarle beneficios en cuanto al tema económico, principalmente a su poder adquisitivo, al tema salarial, temas que usted muy bien ha mencionado. Nos indica nuestra productora que tenemos que ir a la pausa, pero ya regresamos, tenemos todavía muchos temas que conversar, el tema universitario también es importante conocerlo, ¿no? Son muchos los aspectos, pero vamos a tratar de abordarlos todos. También sus preguntas en nuestras cuentas en redes sociales. Estoy allí pendiente de la red social X. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Ya volvemos con más.